Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En la hermana nación argentina habrán próximamente elecciones para renovar parcialmente el Congreso y hay mucha expectativa alrededor de lo que pueda suceder en las mismas. Conversaremos con Ana Iparraguirre, directora general de Dynamics Consulting. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés, tiene una maestría en Political Management de George Washington University, consultora política con más de 15 años de experiencia, ha asesorado a campañas para presidentes, gobernadores y alcaldes en América Latina y ha fundado esta empresa Dynamics Consulting, especializada en realizar investigaciones utilizando datos de opinión pública y Big Data para desarrollar estrategias de comunicación y acción. Ana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana. Quería consultarte, ¿por qué hay tanta expectativa por las elecciones que se realizarán el próximo 14 de noviembre? ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones? Bueno, yo creo que, por supuesto, son elecciones legislativas de mitad de término y lo que está en juego principalmente es cuál va a ser la composición del Congreso para los próximos 2 años de gobierno del Frente de Todos. Pero más allá de eso, yo creo que hay algo mucho más grande que está en juego, si es que el gran ordenador de la política argentina, que ha sido este bicoalicionismo basado en un kirchnerismo y un antikirchnerismo, sigue estando vigente de cara a lo que venga después de estas elecciones de noviembre. Y me parece que en última instancia hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero algunas de las cosas que estamos viendo ponen en jaque si ese orden de la política argentina va a seguir estando después de estas elecciones de cara a lo que se venga. Y hubieron lo que se llaman en Argentina las PASO, unas primarias obligatorias que son parte del proceso electoral, pero obviamente todavía no se traducen en una elección de los congresistas. Sin embargo, ahí la oposición tuvo una victoria inesperada. Creo que apostaban a tener un resultado que los colocara segundos cerca del oficialismo, pero no solo que ganaron, sino que en algunos lugares no tenían las expectativas de lograrlo. ¿Cómo ves la tendencia y la perspectiva ya para las elecciones del 14 de noviembre? ¿Se va a ratificar la tendencia que se expresó en las PASO? Bueno, Oscar, como vos decías muy bien, las PASO, que son, lo explico para quizás alguno de los televidentes que lo está viendo no lo conoce, pero son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso significa que todos los espacios políticos resuelven sus internas, las tengan o no, el mismo día de forma obligatoria en todo el país. ¿Eso qué significa? Que uno puede ver en simultáneo cuáles son las preferencias electorales, más allá de lo que digan las encuestas unos meses antes de la elección general, que es la que efectivamente va a ocurrir ahora en noviembre. Pasaron algunas cosas muy atípicas en esta elección, algunas las presentíamos por cuestiones cualitativas que habíamos visto durante la campaña y otras que se manifestaron. La primera tiene que ver con la baja participación que hubo. Fue una elección de un 66% de participación, que estuvo más de 10 puntos por debajo de lo que se esperaba o anticipaba o lo que había sido la participación histórica. Eso está en línea con las elecciones que se dieron a nivel global, donde bajó la participación durante la pandemia, e incluso en Argentina, donde en el transcurso del año habían habido algunas elecciones provinciales, que sería el equivalente a sus elecciones departamentales, donde la participación había sido en promedio 13 puntos más baja, pero efectivamente las elecciones en las PASO o las primarias, la participación fue más baja de lo que había sido la participación histórica. ¿Qué otra cuestión fue diferente en estos resultados? Bueno, por ejemplo, la composición del Senado. Si se ratifican los números de la PASO en la elección general, la composición del Senado va a ser la primera vez desde la vuelta de la democracia en el 83 que el peronismo no va a tener quórum propio en el Senado. Y no nos olvidemos que ese es hoy el bastión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La expresidenta, hoy vicepresidenta, es la presidenta del Senado, ese es el cuerpo que ella gobierna principalmente. Entonces, todo eso nos hace pensar que hay algo subyacente que está pasando que va mucho más allá de un típico resultado electoral donde, bueno, la economía está bien, gana el oficialismo, la economía está mal, gana la oposición. Acá hay algo más profundo que se está quebrando en la sociedad a partir de la pandemia y a partir de algunas actitudes del gobierno,
sobre todo algunos conocerán lo que ocurrió con la foto de Olivos, que mientras estábamos en cuarentena y la gente estaba restringida de poder salir, circularon fotos de una cena que estaba dando la primera dama en Olivos, que generaron gran rechazo en la sociedad a todo nivel. Y entonces me parece que más allá del resultado que se dé en esta elección, que volviendo a tu pregunta, lo que anticipa la mayoría de la gente es que se va a sostener un resultado parecido. Las grandes preguntas son dos. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde ganó la oposición por un margen no demasiado amplio, pero un margen al fin? Si ese margen se va a mantener, reducir, o si el oficialismo va a ser capaz de revertir ese margen. Y la otra gran pregunta es qué va a pasar en provincias donde se ganaron senadores como La Pampa o Chubut, por ejemplo, a ver si eso van a lograr darlo vuelta. Todo pareciera, desde que ocurrieron las pasos hasta hoy, que en el gobierno no ha ocurrido nada para poder dar vuelta a eso, ¿no? Ahora, hace tan solo 2 años, el kirchnerismo, el peronismo, aglutinados en el Frente para Todos, ganaron con claridad las elecciones presidenciales. ¿Qué ha sucedido en estos 2 años para que hayan perdido tanto apoyo y sobre todo en las pasos haber perdido tanto en algunos municipios como en algunas provincias en los cuales tradicionalmente ganaron, incluso en algunos de sectores de menores ingresos que generalmente apoyaban mayoritariamente al kirchnerismo? Bueno, ¿qué no ha sucedido, te diría yo, Oscar? Más bien es la pregunta. Pero yo empezaría diciendo lo primero, este Frente de Todos es una alianza electoral, no fue una alianza de gobierno, fue una alianza que se hizo entre varias facciones del peronismo, del kirchnerismo, para poder ganar una elección, pero ahí no había un acuerdo de gobierno claro, establecido, que se fue definiendo a medida que avanzaba el gobierno. Yo hace poco hablando con alguien que está en el gobierno me decía, vos tenés que entender que esto es una sociedad donde hay accionistas. La accionista mayoritaria es Cristina, pero hay otro accionista que es Alberto, y hay otro accionista que son los movimientos sociales, y tiene muchos accionistas ese gobierno, pero cómo se resuelven esas disputas, no hay un claro sistema definido como podría haber sido en un gobierno parlamentario, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que entender es que esta fue una alianza que se hizo para ganar, no para gobernar, pensando en gobernar. Y creo que el gran desafío que estamos viendo de cara hacia adelante es, bueno, los límites que tiene esta alianza o este frente que se creó para resolver problemas de gestión. Entonces te diría, por un lado tenemos eso, la misma composición del triunfo, y por otro lado hay cuestiones importantes que tienen que ver con todo lo que pasó en el transcurso. Yo te voy a dar dos datos relevantes que me parece que hablan del quiebre que es más profundo de algo coyuntural de una elección que puede revertir. En primera instancia, lo que está pasando con los jóvenes. Los jóvenes, históricamente, era un grupo en Argentina muy cercano al kirchnerismo, que votaba en gran medida por el kirchnerismo, lo fue en el 2019 y en las elecciones anteriores. Hoy lo que estamos viendo es que el margen por el cual los jóvenes apoyan al Frente de Todos, aunque siguen apoyando principalmente al Frente de Todos, se reducen cada vez más. Y lo que es interesante es la primera opción que está disputando a los jóvenes con el Frente de Todos es Milei o los libertarios, digamos, la extrema derecha. ¿Por qué? Porque pasan varias cosas. En primer lugar, el Frente de Todos o el kirchnerismo dejó de ser, si vos sos rebelde y querés ir en contra del status quo, bueno, el kirchnerismo gobierna prácticamente hace 20 años, salvo los 4 años interrumpidos de Mauricio Macri. Entonces, ya si uno quiere rebelarse contra el status quo, bueno, el kirchnerismo ya no interpela a los jóvenes de esa manera. Y el otro aspecto, Oscar, que te decía fundamental, tiene que ver con los sectores populares, donde en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que son los segmentos más pobres, donde hay más pobreza estructural en la Argentina, el margen de ganancia del Frente de Todos se redujo más de 3 veces respecto de lo que había sido el triunfo del 2019. Y eso creo que interpela al gobierno a pensar cuál va a ser su respuesta de cara hacia adelante, ¿no? Porque pareciera que las respuestas son más planes sociales, más de lo mismo, y me parece que son sectores que están marcando que algo más se quebró, que no es solo una cuestión económica, si bien por supuesto hay una cuestión económica después de la tragedia de la pandemia, pero que hay algo más, hay una cuestión de confianza, hay una cuestión de hacia dónde quieren ir, cuáles son las políticas que creen que les va a traer un beneficio en su vida, que empieza a resquebrarse y empieza a poner en juego cuáles son esos segmentos populares. Ahora, ojo,
Esta es una elección que perdió el Frente de Todos, pero yo no me animo a decir que esta es una elección todavía que la ganó Juntos por el Cambio. Bueno, y justamente quería preguntarte sobre cómo ves a la oposición o a las oposiciones. Tenemos a Juntos por el Cambio, entre los que está, por ejemplo, el Partido PRO del expresidente Macri, los radicales, no sé si hay otra fuerza, pero ha surgido una tercera fuerza, los liberales o los libertarios, como lo denominaba, que han tenido bastante éxito, pero que además se da un fenómeno que al parecer, en lugar de quitar votos a la opción de centroderecha, por así llamarla, están disputando votos con el kirchnerismo, por lo que nos mencionabas en tu comentario sobre el voto de los jóvenes. Sí, es muy interesante el fenómeno de los libertarios, particularmente Milei en Ciudad de Buenos Aires, aunque en muchas de las encuestas, vos sabés que cualitativamente lo que encontrábamos cuando hacíamos grupos focales en muchas provincias era gente queriendo votarlo a Milei, pero que no sabía, no lo encontraba en la boleta, no sabía cómo lo podía votar, porque claro, Milei al ser esta una elección legislativa, es candidato solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en el resto del país. Pero más allá de eso, me parece que hay dos lecturas del fenómeno Milei, ¿no? La primera lectura es el péndulo se está corriendo hacia la derecha. Vos sabés que hay veces que el péndulo de la opinión pública va más hacia la izquierda o hacia la derecha y pareciera que se está corriendo hacia la derecha. Eso en parte es cierto, hay un pequeño corrimiento hacia la derecha, pequeño, no diría dramático en términos de las opciones de opinión pública de la gente, las políticas públicas que quiere, pero donde sí hay un cambio significativo es en la nueva brecha que está dominando la política argentina. La grieta anti-kirchnerismo, que dominó la política durante mucho tiempo, hoy está siendo más reemplazada por una brecha, y es la brecha entre los políticos y los ciudadanos. Hoy 75% de los argentinos no confían en los políticos, en la clase dirigente. Y esa brecha, a partir de muchas cosas que ocurrieron, yo reciente comentaba la foto de Olivos, por ejemplo, el vacunatorio VIP, un montón de otras cuestiones, la falta de darle solución a sus problemas, a los problemas de la gente, empieza a ser esta brecha. Y Milei, de alguna manera, lo que representa no es solo un voto ideológico de derecha, representa un voto antipolíticos, que no necesariamente todavía en Argentina es antipolítica, ¿no? No hay una necesidad de cambiar de sistema por ahora. Lo que hay es un rechazo a la clase dirigente de los políticos. Cuando él habla de la casta política, que se tienen que ir todos los políticos, que no le tenemos que pagar más sus privilegios, etcétera, etcétera, eso resuena mucho entre la gente que está muy desafectada con los políticos y principalmente, como te decía, en los más jóvenes, que son quienes tienden a tener una tendencia más anti-status quo, anti-establishment, más rebelde, y esto es lo que está ocurriendo con el fenómeno Milei, ¿no? La gran pregunta, digamos, de este fenómeno es si efectivamente van a lograr crear un movimiento que sea nacional y tenga realmente posibilidades de ganar una elección en el 23, que eso es más complejo, digamos, por la composición misma partidaria que tienen. Ana, vos que conocés la realidad de tantos países latinoamericanos, ¿qué fenómenos subyacentes, el término que utilizaba hace unos minutos, debiéramos observar desde los otros países sobre lo que está sucediendo en Argentina y que pueden ser fenómenos que se puedan reproducir también en los distintos escenarios políticos y electorales que vienen en la región en los próximos años? Mira, yo creo que hay dos fenómenos muy importantes. Uno tiene más que ver con la oferta y el otro con la demanda electoral, ¿no? En términos de demanda, creo que la gente cada vez más valora las experiencias y la pandemia ha puesto en evidencia las experiencias que perdemos o que ganamos. Vos sabés que algo tangible como algo económico, un bien material, bueno, tiene un valor clarísimo, ¿no? Y también tiene ese valor que una vez que lo tenemos, ese material deja de tener ese valor, con el tiempo va teniendo cada vez menos valor. Una experiencia es diferente, una experiencia como una vacación, por ejemplo, o un cumpleaños, o una experiencia de pasar una tarde con amigos, eso es más difícil poder cuantificarle el valor a eso, sin embargo, perdura más en el tiempo y es posible que a medida que pase más el tiempo lo valoremos todavía cada vez más, no cada vez menos. Y la pandemia ha hecho un quiebre en la sociedad en términos de las experiencias. Lo que perdimos, además de la pérdida económica, además de la pérdida humana, de las muertes que hubieron, hubo una pérdida de experiencias que recién ahora la estamos empezando a cuantificar.
Y estas experiencias es no poder participar del cumpleaños de un hijo, no poder ir al funeral de un abuelo, no poder ver los primeros pasos de un nieto, un montón de estas microexperiencias que pareciera a primera instancia que no son tan grandes, pero puestas en perspectiva y cuando uno las logra contrastar, se hacen más evidentes. A mí hace poco me contaban el caso, que te lo cuento porque a mí me permitió visualizarlo muy bien, el caso de un experimento que se hizo de un señor que era especialista creo que en psicología, o no, pero que iba caminando por la calle y vio una persona sentada en el piso pidiendo limosna con un cartelito que decía, soy ciego, no puedo ver. Entonces él pasó con un amigo y nadie le dejaba, ¿no? Nadie le dejaba limosna. Entonces dijo, te apuesto que yo puedo cambiarle unas palabras a ese cartel para que más gente le deje limosna. Solo si le agrego 2 palabras. Se acercó, habló con el señor, agarró el cartel y cambió el cartel que decía, soy ciego, no puedo ver, por soy ciego, es primavera y no puedo ver. Ay. Y mucha más gente le empezó a dejar mi limosna. ¿Por qué? Porque permitió contrastar y visualizar más claramente qué es lo que esta persona no podía ver. La primavera, que era lo que veía con la gente cuando pasaba, el verde, las flores, los pajaritos. Y la foto de Olivos, vuelvo a el caso de Argentina, pero lo mismo ocurrió en muchos países de América Latina durante la pandemia. Cuando estábamos en el medio de la pandemia, casi que no podíamos ver estas experiencias que nos faltaban. Y con un poco de perspectiva empezamos a valorar más estas experiencias y a condenar más la falta de estas experiencias. Y yo creo que todo eso es parte del cambio de lo que estamos viendo subyacente ahora en la política argentina, pero también latinoamericana. Estoy pensando el caso de Perú, estoy pensando el caso de Brasil, otros casos, y que la política de alguna manera va a tener que ayornarse y poder hacer el catch-up con esta falta de experiencias que vivió la gente y que está demandando que vuelvan a ser puestas en valor. Interesantísimo tu análisis, Ana. Una última pregunta. ¿Cómo ves la Argentina postelectoral? Van a quedar 2 años hasta las elecciones presidenciales. Los problemas económicos parecen continuar acentuándose y seguramente va a haber una agenda muy politizada e incluso electoralizada. ¿Qué es lo que viene en los siguientes 2 años? Muy complejo, yo lo veo muy difícil, Oscar, para la Argentina. Va a ser un gobierno muy débil después de estas elecciones, más allá del resultado. Va a ser un gobierno muy débil y muy hackeado internamente y externamente. Internamente es un gobierno que está fragmentado. Externamente es muy difícil generar lazos de confianza con la oposición. Massa hace unas semanas llamó a un acuerdo nacional. Yo creo que no hay posibilidad alguna de que la oposición se siente en ese acuerdo nacional. Me parece que no va a ocurrir de ninguna manera, porque no están dadas las condiciones y porque no hay incentivo político real para que eso ocurra. Y al mismo tiempo tiene un frente externo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no están logrando cerrarlo y que ahoga cada vez más la economía. Así que me parece que el futuro de los próximos 2 años político de la Argentina es muy complejo, y a esto te agrego una complejidad más. Vos sabés que todos los analistas dicen, bueno, la rareza de Argentina comparado con el resto de la región es que tenía la economía muy desordenada, pero la política bastante ordenada en este bicoalicionismo que se había armado. Yo creo que podemos ir a un escenario donde tengamos desordenada no solo la economía, sino que ahora además se nos desordene también la política, porque si se fragmenta el Frente de Todos por las mismas características de nuestro sistema electoral, que requiere para ganar una elección presidencial el 40% más 10 de diferencia o el 45%, si este Frente de Todos se rompe y la mejor opción del Frente de Todos ya no suma 40 puntos, sino que suma 30, del lado de la oposición va a ser mucho más difícil mantener esa posición cohesionada, porque cualquiera de sus facciones con 20, 25 puntos va a intentar ir sola para tratar de meterse en una segunda vuelta con el peronismo. Entonces me parece que el gran desafío que tenemos es que en los próximos 2 años, además de la economía, se nos empieza a desordenar la política, que de vuelta está por verse qué es lo que ocurre, pero me parece que es un escenario al que le asigno una probabilidad mucho mayor a 0. Ana, te agradezco mucho el análisis, los comentarios y espero que podamos seguir conversando después de las elecciones para que nos transmitas tus opiniones. Muchas gracias. A vos, Oscar, muchas gracias. Gracias, Ana.
Definitivamente la Argentina vive un panorama muy complejo. Estas elecciones seguramente van a acentuar las divisiones. Ana Iparraguirre nos dice, no solo veremos en los próximos años la grieta, que allá se le llama así a la polarización entre el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, pero también lo que está surgiendo con mucha fuerza, que es la brecha, que es ya la distancia, la separación entre la ciudadanía y los políticos. Claramente, como en muchos otros países latinoamericanos, hay un inmenso desafío de reconstruir la institucionalidad democrática para recuperar credibilidad ante los ciudadanos, lo cual además es muy difícil hacerlo en un escenario de una crisis económica que solo parece ir profundizándose, con una devaluación que no se detiene y una inflación que también es un fenómeno hoy, yo diría, casi único en nuestra región latinoamericana, excepto lo que sucede en Venezuela, realmente muy alta, todo lo cual se traduce en unos niveles de incremento de la pobreza en la sociedad argentina realmente sostenidos. Esperemos que por el bien de esa nación hermana, donde viven cientos de mil, algunos dicen que incluso más de 1 millón de bolivianos, realmente se pueda encontrar un mejor camino para reorientar tanto su fortalecimiento democrático como la recuperación de su economía y la senda del desarrollo. Les agradezco por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.